Buenas noches, bienvenidas a nuestro sexto encuentro del Club del Libro de Conciencia, Conexión y Energía, con este gran libro que estamos leyendo, El Poder del Ahora. Vamos a continuar, estamos terminando este primer capítulo y un segundo capítulo, que es todo el tema del ego y del cuerpo del dolor. O sea, ya la última sección. Tati, no sé si ya tengas tu libro, vamos a empezar. ¿Leo yo? ¿Qué me dijiste que sí? Ok. Leo el último pedazo yo de este capítulo. Ok, dice. La búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egoísta es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas, pero esto es consciente, en otras es inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de las cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así, se refuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial, básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de sentirse completos, pero incluso cuando alcanzan todas estas cosas, descubren pronto que el vacío está todavía allí, que no tiene fondo. Entonces, están realmente en problemas, porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egoísta esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado, excepto por breves intervalos, cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido, puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado. Necesita identificarse con cosas externas. Necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y otras de carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador o es un alivio saber? A todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizá lo encuentre todavía difícil de creer y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que usted no es. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Oh, Dios. Un poco intenso. No, además, eh, hoy en nuestra clase de relaciones es como la Tierra hablando de este mismo tema recurrentemente es mí, y es como renunciar a todas esas conclusiones que tenemos en nuestra vida, a todo lo que le hemos dado significado y a lo que hemos concluido que quiénes somos, porque las conclusiones son profundas limitaciones en nuestra vida. Entonces, esta invitación a morir, cuando también le pedimos a la tierra, muero en ti, me entrego en ti, no es que físicamente me esté muriendo, sino está muriendo mi ego, es lo que aquí señala Eckhart. Y es que necesitamos morir, no necesitamos llegar a la muerte para darnos cuenta de eso, podemos morir de eso mucho antes. Y lo que se abre ante nosotros es un profundo espacio de poder recibir el futuro con, como con sorpresa, como dejarnos como sorprender,
de los inmensos regalos que se abren cuando yo salgo de esa pequeña caja que he construido de mis definiciones. Es muy bello. Así es que, Sí, es como ese espacio mágico de la realidad del wow, dice Harris muchas veces, como el asombro de estar vivos, dicen también algunos. Bueno, dice capítulo 3, avanzar profundamente hacia la hora. No busque su propio ser en la mente. Dicen, siento que hay aún mucho que necesito aprender sobre la forma como trabaja mi mente antes de llegar a un punto cercano a la conciencia plena o evolución espiritual. No, no es cierto. Los problemas de la mente no pueden resolverse en el nivel de la mente. Una vez haya entendido la disfunción básica, no hay realmente mucho más que usted necesite aprender o entender. Estudiar las complejidades de la mente puede convertirlo en un buen psicólogo, pero eso no lo llevará más allá de la mente. Lo mismo que el estudio de la locura no es suficiente para producir cordura. Usted ya ha comprendido la mecánica básica del estado inconsciente, la identificación con la mente que produce un falso ser, el ego como sustituto de su verdadero yo, arraigado en el ser. Usted se convierte en una rama separada de la vid, como Jesús lo expresa. Las necesidades del ego son infinitas. Se siente vulnerable y amenazado y por lo tanto vive en un estado de miedo y de carencia. Usted, una vez que usted sabe cómo opera la disfunción básica, no hay necesidad de explorar todas las innumerables manifestaciones. No es necesario convertirlo en un complejo problema personal. Al ego, por supuesto, le encanta eso. Siempre está buscando algo a qué agarrarse para sostener y fortalecer su ilusorio sentido de identidad y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Una vez que esto ha ocurrido, lo último que quieren es liberarse de ellos. Eso significaría pérdida de identidad. Puede haber una gran inversión inconsciente de ego con el dolor y el sufrimiento. Así que una vez que usted reconozca la raíz de la inconsciencia como la identificación con la mente, que por supuesto incluye las emociones, usted puede salir de ella, se vuelve presente. Cuando usted está presente, puede permitir que la mente sea como es sin enredarse en ella. La mente en sí no es disfuncional, es una herramienta maravillosa. La disfunción se establece cuando usted busca su identidad en ella y la confunde con lo que usted es. Entonces se convierte en la mente egoísta y domina la totalidad de su vida. Terminar con la ilusión del tiempo. Parece casi imposible dejar de identificarse con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. El tiempo y la mente son inseparables. Separe el tiempo de la mente y ésta se detendrá a menos de que escoja usarlo. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo, la compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro y una negativa a reconocer y a honrar el momento presente y admitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Ambas son ilusiones. Pero sin un sentido de tiempo, ¿cómo funcionaríamos en este mundo? No habría metas por las cuales esforzarse, no habría siquiera quién soy,
porque mi pasado me hace el que soy ahora. Creo que el tiempo es algo muy precioso y necesitamos aprender a usarlo sabiamente en lugar de desperdiciarlo. El tiempo no es en absoluto precioso porque es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuanto más se enfoque en el tiempo, pasado y futuro, más pierde la hora, lo más precioso que hay. ¿Por qué es lo más precioso? En lugar porque es lo único, es todo lo que hay. El presente eterno es el espacio en el que se despliega la totalidad de su vida, el único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora, ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente. Es su único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma de ser. Bueno, pues estos son uno de los puntos más interesantes en esta exploración de conciencia que tiene que ver con el manejo de no tiempo y de salirnos de o la especulación del futuro o el sufrimiento del pasado, que realmente es como con la práctica que comenzamos a permanecer y a estar y a ser de ese momento presente. Creo que es un músculo energético que vamos cultivando a medida que hacemos esa exploración única y personal, ¿no? Hacia nosotros mismos y que nos descubrimos a veces o en las historias pasadas, muchas veces en la queja, algunas también en gratitud, como un recuerdo, como incomparable, ¿no? Y ahí, ¡pum!, la limitación. O el futuro con la preocupación o con la añoranza o con la esperanza, que también es como esa energía de ensoñación, que se queda uno como, ¿y si fuera? ¿Y si ocurriera? Y entonces es como también esa energía de ensueño, que también es una energía que no se tracciona ni se actualiza, simplemente queda ahí en la ensoñación. No sé, Anita, ¿qué más puedas Para contribuir mí ahí? es una cosa muy profunda cuando él dice, la vida es ahora. Creo que eso lo resume todo, ¿no? La vida es ahora. ¿Cómo desmitifica este tema del tiempo eh, en nuestra vida? O sea, porque el tiempo también es una ilusión, también es una mentira. Lo dice ahí claramente, es lo único que tenemos es el ahora. Y eso pues nos trae a como a este espacio de mucho, de mucha claridad, pero también como de por qué yo me sigo dejando manipular por mi mente a través del tiempo. Y en la realidad humana, pues tenemos que usar ciertos momentos del tiempo, ¿no? Para definir una hora para encontrarnos, para poner límites para entregar un trabajo, pero debe ser solo usado para esos referentes. Pero estamos tan manipulados por el tiempo que de todo el tiempo estamos diciendo que el tiempo se acabó, que el tiempo pasó, que ya no tenemos tiempo. Y mientras hacemos eso, lo único que estamos dejando es de vivir, parando nuestra creación y parando nuestra vida, pensando que el tiempo es el que la determina, no el aquí y el ahora. Realmente es muy bello este comienzo y claramente frente a las energías de la Tierra le da una perspectiva distinta también a la energía del no tiempo, ¿no? Porque la energía del no tiempo, como la hemos venido experimentando, y Tatiana, que está aquí, es una experta en la energía del no tiempo, es como hacer muchas cosas y cuando tú miras el reloj ha pasado muy poco tiempo. Cuando uno entra a este espacio del presente, es como magia. A mí me pasa en particular que a veces tengo que
en las mañanas preparar almuerzo, desayuno, poner la ropa porque tengo que salir a clase, o sea, tengo que hacer muchas cosas. Y cuando yo estoy mirando el reloj, como que el reloj va muy rápido. Cuando digo, ok, no, ya, no hay reloj. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué orden? Normalmente la Tierra me muestra, ¿no? Hace esto, hace esto, hace esto. Y volteo a mirar y han pasado 5 minutos y yo, wow, pero ya hice cada 10 minutos, ¿no? Digo, pero, pucha, entonces es esta práctica, lo que tú dices, que la práctica hace al maestro. Es como pedirle a la Tierra, a la creación, muéstrame la energía del no tiempo. Y la energía del no tiempo es estar presente, es vivir el ahora. Y entonces todo se ralentiza en el sentido de que el tiempo humano se ralentiza, pero nuestra velocidad real es muy, muy alta, porque somos capaces de hacer una cantidad de cosas en la medida del tiempo. Y lo otro que nos enseñan todo el tiempo con la energía del no tiempo es que si tú le preguntaras a un águila qué hora es, pues diría, este se volvió loco. Yo solo sé que es de día, noche, verano, invierno. Es hora de buscar novia o es hora de irme a casar, ¿no? Es el momento, ¿no? No es la hora. Entonces, definitivamente eso demuestra que es un invento humano. Es un invento humano que nació básicamente de poderse ir de un lugar a otro y tener un tipo de cálculo de cuánto, antes de que pudieran medir distancias, cuánto podría yo durar caminando para llegar a la siguiente aldea o cosas así. Pero esto fue creciendo como todo en la mente que se sale de control y hoy somos esclavos del tiempo, que en el fondo es ser esclavos de la mente. ¿Seguimos? Entonces dice, nada, nada existe fuera de la hora. Le preguntan, el pasado y el futuro no son tan reales como el presente y a veces incluso todavía más reales. Después de todo, el pasado determina quiénes somos, lo mismo que cómo percibimos y actuamos en el presente. Y nuestras metas futuras determinan qué acciones emprenderemos en el presente. Entonces, el autor le contesta, usted no ha captado todavía la ciencia de lo que estoy diciendo, porque está tratando de entenderlo mentalmente. La mente no puede entender esto, solo usted puede. Por favor, simplemente escuche. ¿Alguna vez ha experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera de la hora? Creo que alguna vez lo hará. ¿Es posible que cualquier cosa ocurra o sea fuera de la hora? La respuesta obvia es no. Nunca nada ocurrió en el pasado. Ocurrió en el ahora. Nunca ocurrirá nada en el futuro. Ocurrirá en el ahora. Lo que usted considera el pasado es una huella de la memoria, almacenada en la mente, de una hora anterior. Cuando usted recuerda el pasado, reactiva una huella de su memoria y lo hace ahora. El futuro es ahora imaginario, una proyección de la mente. Cuando llega el futuro, llega como el ahora. Cuando usted piensa en el futuro, lo hace ahora. El pasado y el futuro obviamente no tienen realidad propia. Lo mismo que la luna no tiene luz propia, sino que puede solamente reflejar la luz del sol. Así, el pasado y el futuro son solo pálidos reflejos de la luz, el poder y la realidad del presente eterno, del poder y la realidad del presente eterno. Su realidad es prestada, su realidad es prestada del ahora, la realidad del pasado y del futuro. La esencia de lo que estoy diciendo no puede ser entendida por la mente. En el momento en que usted lo capta, hay un cambio en la conciencia de la mente al ser, del tiempo a la presencia. Súbitamente todo se siente vivo, irradia energía, emana ser. La clave de la dimensión espiritual. En situaciones de emergencia que amenazan la vida, el cambio en la conciencia del tiempo a la presencia ocurre a veces naturalmente. La personalidad que tiene un pasado y un futuro se retira momentáneamente y queda reemplazada por una intensa presencia consciente, muy calmada,
pero muy alerta al mismo tiempo. Cualquier reacción que se requiera surge antes del estado de conciencia. Surge entonces del estado de conciencia. La razón por la que a algunas personas les encanta embarcarse en actividades peligrosas como el montañismo, las carreras de autos u otros, aunque puede que no sea consciente de ello, es que lo fuerzan a entrar en el ahora, ese estado intensamente vivido que está libre del tiempo, libre de problemas, libre del pensamiento, libre del peso de la personalidad. Resbalar fuera del momento presente, siquiera por un segundo, puede significar la muerte. Desafortunadamente, llegan a depender de una actividad particular para estar en ese estado. Pero usted no necesita escalar la cara norte del Eiger. Puede entrar en este estado ahora. Desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales de todas las tradiciones han enseñado el ahora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece haber permanecido como un secreto. Ciertamente no se enseña en las iglesias y los templos. Si usted va a una iglesia, puede escuchar lecturas de los evangelios tales como: no se preocupe por el día de mañana, porque cada día trae sus preocupaciones. O nadie que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás está listo para el reino de los cielos. O puede oír el pasaje sobre la belleza de las flores que no se preocupan por el mañana, sino que viven tranquilas en el ahora, sin tiempo, y Dios provee abundantemente para ellas. La profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no son reconocidas. Nadie parece darse cuenta de que fueron dichas para ser vividas y para traer así una profunda transformación interior. Toda la esencia del Zen consiste en caminar por el filo de la navaja de la hora. Es estar tan absolutamente, tan completamente presente que ningún problema, ningún sufrimiento, nada que no sea quien es usted en su esencia pueda sobrevivir en usted. En el ahora, en la ausencia del tiempo, todos sus problemas se disuelven. El sufrimiento necesita del tiempo, no puede sobrevivir en el ahora. El gran maestro de Zen, Rinzai, para apartar la atención de sus alumnos del tiempo, levanta su dedo y pregunta lentamente: ¿qué falta en este momento? Una pregunta poderosa, que no necesita respuesta en el nivel de la mente. Tiene la intención de llevar su atención profundamente a la hora. Una pregunta similar en la tradición Zen es esta: si no a esa hora, ¿cuándo? El ahora es también fundamental en la enseñanza del sufismo, la rama mística del Islam. Los sufís tienen un dicho: el sufí es el hijo del tiempo presente. Y Rumi, el gran poeta maestro del sufismo, declara: el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con el fuego. Meister Eckhart, el maestro espiritual del siglo XIII, lo sintetizó maravillosamente. El tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. Oh my God. ¿Quieres seguir tú? Estoy suspirando. Igual. Dice, acceder al poder de la hora. Hace un momento, cuando usted habló del presente eterno y de la irrealidad del pasado y del futuro, me sorprendí mirando al árbol que está allá afuera. Lo había mirado unas cuantas veces antes, pero esta vez era diferente. La percepción externa no había cambiado mucho, excepto que los colores parecían más brillantes y vibrantes, pero ahora tenía una nueva dimensión. Es difícil de explicar, no sé cómo, pero era consciente de algo invisible que sentía que era la esencia de ese árbol, su espíritu interior, si se quiere. Y de una forma yo era parte de eso. Me doy cuenta ahora de que no había visto verdaderamente el árbol antes, solo una imagen plana y muerta de él. Cuando miro a ese árbol ahora, aún está presente algo de esa conciencia, pero puedo sentir cómo se está desvaneciendo.
Es decir, la experiencia está ya retirándose al pasado. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo algo como esto puede ser alguna vez más que un atisbo fugitivo? Pregunta. Usted estuvo libre del tiempo por un momento, se movió en el ahora y por lo tanto percibió al árbol sin la pantalla de la mente. La conciencia del ser formó parte de la percepción. Con la dimensión intemporal viene una forma diferente de conocer lo que no mata el espíritu que vive en cada criatura y en cada cosa. Un conocer que no destruye la sacralidad y el misterio de la vida, sino que contiene un amor profundo y una reverencia por todo lo que es. Un conocimiento del que la mente no sabe nada. La mente no puede conocer al árbol, solo puede conocer hechos o información sobre el árbol. Mi mente no puede conocerlo a usted. Solo etiquetas, juicios, hechos y opiniones sobre usted. Solo el ser conoce directamente. Hay un lugar para la mente y el conocimiento de la mente. Está en el reino práctico del vivir día a día. Sin embargo, cuando domina todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza, se vuelve un parásito monstruoso que, si no se controla, puede perfectamente acabar matando toda la vida en el planeta y finalmente a sí mismo al matar a quien lo alberga. Usted ha tenido un destello de cómo la ausencia de tiempo puede transformar sus percepciones, pero una experiencia no es suficiente. No importa cuán bella o profunda sea, lo que se necesita y a lo que nos referimos es a un cambio permanente en la conciencia. Así pues, rompa el viejo patrón de la negación del momento presente y de la resistencia al presente. Convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesite. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en su vida diaria. Si encuentra difícil entrar en el ahora directamente, empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar del ahora. Observará que el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor que el presente. Si el futuro imaginado es mejor, le da placer o anticipación placentera. Si es peor, crea ansiedad. Ambos son ilusorios. A través de la observación de sí mismo, automáticamente aparece más presencia en su vida. En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Siempre es capaz de observar su mente. Deja de estar atrapado en ella. Ha entrado otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. Esté presente como el observador de su mente, de sus pensamientos y emociones, así como de sus reacciones en las distintas situaciones. Esté al menos interesado en sus reacciones, así como en la situación o la persona que lo hace reaccionar. Fíjese también en la frecuencia con que su atención está está en el pasado o en el futuro. No juzgue o analice lo que observa. Observe el pensamiento, sienta la emoción, observe la reacción. No los convierta en un problema personal. Sentirá entonces algo más poderoso que cualquiera de las cosas que observa. La presencia tranquila, observadora que está más allá del contenido de la mente y el observador silencioso. Bueno, él vuelve ahora al ejercicio de observar que nos enseñó al principio. Es como este desdoblamiento, ¿no? Nosotros estamos formados por varias partes, pero la mente nos ha hecho creer que somos una sola, eso lo habíamos hablado previamente. Cuando hacemos este ejercicio de observación es que yo reconozco que yo no soy solo mente,
y pongo al ser a observar a la mente. Y la mente es como un gran actor, ¿no? De Hollywood. Vive en sus películas y en sus cuentos. Cuando yo me vuelvo el observador, es decir, mi ser se vuelve el observador, entiende que eso no es mi realidad, solamente es algo que la mente está creando. Yo en una sesión le explicaban a alguien, la tierra le explicaba, que era como sentarse a ver televisión, ya no ser el actor, el productor, el que llora, el de los efectos especiales de la película, sino salirme del televisor, de la caja, sentarme en mi sofá con el control en la mano. Y yo defino qué quiero ver, si lo apago, porque entiendo que yo no soy la televisión, yo soy algo mucho más grande, soy el que tengo el control. Y ese es el ejercicio de la observación. Y él va mucho más allá, es no solo observar sus pensamientos, sino sus emociones, porque no lo explicaba antes, estas cómo estaban correlacionadas, que eran como el efecto de nuestros pensamientos en nuestro cuerpo físico. Y nos habla también de, y de nuestras reacciones, que nuestras reacciones las ata con el cuerpo del dolor. Es decir, cuando nos toca la fibra, una situación o una persona que nos hace reaccionar de una manera, por lo menos en mi caso, muchas veces explosiva, y eso venía de un recuerdo y del pasado, hemos pasado la. Entonces, es muy lindo porque él vuelve a este ejercicio, que es un ejercicio muy fácil, realmente después de que usted logra como entender cómo es la cosa, que es salirse y sentarse en el sofá y poder ver su vida o lo que la mente cree que es su vida. Y al principio uno canalea y después llega un momento en que uno puede apagar. Y es devolverte ese poder de entender que tú eres el dueño del botón de apagado, de, de esa circunstancia o de lo que está viviendo en ese momento. Y él nos llama de nuevo a que eso es un ejercicio, o sea, volvemos a que eso es un músculo. Lo que le pregunta a esta persona, que todos nosotros que hemos experimentado una sesión de Gaia o una clase, que sale viendo como todo con unos ojos distintos, y me hizo acordar de nuestra entrevista con Ana Laura, cuando ella decía, por primera vez yo abracé un árbol y no era como sentirme como loca que estoy abrazando y sí, está duro y tal, sino tenía una profunda conexión. Aquí dice, cuando estoy libre del tiempo por un momento y a mí me mostraba la tierra, eso es conexión, eso es lo que logras cuando estás en la energía y no tiempo, estar conectado con todo. Pero esa experiencia se debe llevar a no solo esos momentos, sino que esos momentos sean mucho más permanentes en mi vida, que eso lleva a hacer este ejercicio que él siempre nombra, que es la iluminación, y es realmente ver a ser quien somos. Creo que alcanzamos a leer, o no sé si quiera participar alguno. Podríamos leer estos últimos dos párrafos antes de dejarlo en el subtítulo siguiente, si deseas, para cerrar este punto. Sí, Entonces, sí, si quieres tú. se necesita presencia intensa cuando... Dime. Sigue, sigue. Sí, seguimos ahí. Se necesita presencia intensa cuando ciertas situaciones disparan una reacción con fuerte carga emocional, como cuando su autoimagen es amenazada, cuando surge una amenaza en su vida, se dispara el miedo, cuando las cosas van mal o surgen un complejo emocional del pasado. En esos casos, la tendencia es que usted se vuelva inconsciente. La reacción o la emoción lo domina. Usted se convierte en ella. Usted la representa. Usted justifica, quita la razón al otro, ataca, defiende. Claro que no es usted, es su patrón de reacción, la mente en su modo habitual de supervivencia. La identificación con la mente le da a ella más energía. La observación se la retira. La identificación con la mente crea más tiempo. La observación abre la dimensión de la ausencia de tiempo. La energía que se retira de la mente se convierte en presencia.
Una vez que usted haya podido sentir lo que significa estar presente, se vuelve mucho más sencillo simplemente escoger salir de la dimensión del tiempo siempre que no es necesario para propósitos prácticos y trasladarse más profundamente a la hora. Esto no impide su habilidad para usar su mente. De hecho, la realza. Cuando usted use la mente, será más aguda, más centrada. De todos los efectos, ¿no? Que este ejercicio de observación trae a nuestra vida. Eh, Además, yo creo que es un eh, ahorro de energía, la verdad. Porque es que gastamos mucha energía en el pasado, en el futuro. O sea, nos desgastamos tanto que cuando requerimos realmente afinar nuestra energía para algo específico, ya estamos mamados. No hay una razón para ello. Y la observación es una forma de clara. Y esta semana hablaba con alguien de que había pasado un episodio interesante en su oficina. Y esto que está diciendo aquí explica gran parte de lo que le pasó. Lo que le pasó. Y lo otro es, hoy hablábamos en la clase de relaciones con Caris y decía que el miedo era una mentira, que tenemos tanto miedo a sufrir, que nos inventamos cosas de estar en el pasado o en el futuro para no estar en el presente. Y cuando estamos en el presente, simplemente el miedo desaparece. Es falso. Es falso. Entonces es también como la observación puede sacarnos de estos estados y cómo la debemos usar. O sea, cuando estamos en la inmunda es cuando tenemos que usar este sentido de la observación, porque es el momento de mirar a la cara a la película. Y lo más interesante es que él también menciona que no necesitamos hacer una gran exploración sobre la mierda, sino simplemente observarla y simplemente ya desaparece. Es llevar luz a esos espacios. Es lo que yo he percibido que pasa en mi vida. Que no necesito como abordar o profundizar o saber muchos por qué, simplemente necesito mirarlo a la cara. Y ya. La creación es el resto. La presencia hace el resto. dice la energía, se retira de la mente, se convierte en presencia. Un ejercicio muy bello este, observarnos para que Entonces, eso ¿verdad? ese, o sea, se va la historia, el cuento, se va todo. La emoción y todo lo que eso. La reacción en nuestra vida, ¿no? Porque a veces pasamos de reacción en reacción y no entendemos mucho esto, cómo funciona. Y cuando entendemos que es un juego de la mente y del ego para mantenernos bajo su dominio, simplemente tener claridad de eso cuando uno vuelve a reaccionar, como que algo dice, ok, ya tengo claro que ese no soy yo, ¿no? Es mi mente sobreactuándose. Entonces es un poco más fácil, pero requiere práctica hacerlo. Pero una vez uno ve la facilidad de salir de ello, entonces es muy chévere porque lo estás usando todo el tiempo. Y entre más lo usas, más se arraiga en tu vida. Entonces, Sandrita, Tatiana, quieran compartirnos algo de esta parte de la lectura. Pues que escuchando la grabación del tema de relaciones, claro, definitivamente, pues todo cobra como mucho, mucho más sentido y está completamente también como respaldándose todo lo que precisamente se trabaja en ese curso de relaciones. Me ha dejado sorprendida esas sesiones, queda como uno, desde la primera sesión que como fue, pucha, yo nunca había interpretado todo eso. Y claro, en este libro se explica también mucho de todo lo que trabajan ahí. Parece que este señor hubiera hecho Gaia, Airflow y ahora Relationship, hasta Business Wizard. Todo. Es muy lindo cómo ponen palabras como todo eso que uno va recibiendo, ¿no? Porque Sí. gran parte de lo que uno recibe no tiene explicación. Tú eres una de las más expertas en manejar la energía en el tiempo en las personas que yo conozco. Y,
Y mira lo interesante, que aunque es un juego para ti entrar a esa energía, yo lo he percibido así, como, ok, se lo pedí a la tierra, entré, hice un montón, qué alegría, ¿no? Pero de fondo lo que estás haciendo es vivir en el ahora, qué inmenso regalo. De acuerdo, Ana. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Sí, total. Gracias, gracias. Y sí, ha sido muy lindo porque la escogencia de este libro, aunque fue como Exactamente un fue regalo esa. de la tierra, porque esto no fue como planeado ni Exactamente. nada, sino se dan cuenta que encaja con todo lo que hemos estado haciendo, con soltar, con recibir, con relaciones, y como que llegamos a la lectura club del libro y como que nos arraiga profundamente, más que las palabras y los conceptos, la energía. Es lo que yo recibo de las lecturas de acá, como, No, por eso te decía, sí, es que por eso te decía que creo que es como un libro que quien era la que decía el otro día en los regalos de la tierra, ¿no? Que ella decía que a Gaia le daba como risa, como que se burlaba al comienzo, la española creo que era, y decía como, ay no, a mí al comienzo me parecía como chistoso, como todo lo eso de Gaia. Claro, y el que no quiere tomar en serio, entonces dice uno, mire, este man no tenía ni idea que era Gaia, léalo. Ujú. Sí, total. Sí, que fue como cuando se eligió, era como lo hermosamente que él coloca en su energía y en su palabra, ¿no? Lo que realmente tenemos funcionando en nuestro cuerpo. Que a veces como que uno dice, ok, sí, y él muy hermosamente lo describe muy maravillosamente. No en vano es catalogado como de las mentes es más un brillantes iluminado, en... claro. Y, y, Sí, y, y y a mí me parece muy lindo como descubrir que esos ejercicios que a veces creemos que solo están funcionando para algunas cosas, en realidad están yendo muchísimo más profundo de lo que nos imaginamos. O sea, a mí me sorprende, porque digo, ok, lo que te decía es un juego, pero al final estás haciendo cambios muy significativos y profundos en la forma en que tú ves la vida, ¿no? Y no solo cómo la ves, cómo la vives, porque él lo dice todo el tiempo, no necesitamos saber o entender o intelectualmente saberlo, necesitamos ser. Y ese es como el llamado profundo que nos ha hecho a lo largo de estos capítulos y es, sean, sean, sean. No hablen del Buda, Buda, sean el Buda, ¿no? Nos decía al final de creo hace dos encuentros, y como aquí vuelve y reafirma. Y, y para mí es una alegría, la verdad, este encuentro, porque también, como te pasa a ti, Tatiana, pues yo acabo de terminar 6 clases seguidas con Haris de relaciones que han sido muy, muy lindo. Y, y sigue a mí reafirmándome que está en la simpleza de simplemente ser la alegría de vivir, que no es una sí, cosa que se requiera mucho. O sea, este ejercicio de observación no requiere ser un iluminado, ni necesita ser Buda, ni necesita ser, no sé, Haris Omanovic, no, no necesitamos ser eso. Podemos llegar seguramente a eso solamente con el ejercicio de la observación y entender los profundos efectos que él trae en nuestra vida. Gracias, Tiago. Sí, y el llamado a la tierra, y el llamado a la vida, ¿no? Que es también como entendía yo, fue tan interesante para mí la última grabación que, bueno, la primera y la segunda, que decidí como sentarme a tomar algunas notas. Y todo el tiempo se repetía, todo el tiempo se repetía el llamado a la vida, el llamado a la vida, y a veces uno dice como fue, pucha, ese llamado a la vida a veces se vuelve cliché, pero es que hay tanta vaina detrás, y claro, ayer me pasó algo que me desencajó y de verdad me empecé como a llamar tanta mierda y empiezo a llamar uno como cosas negativas y decía yo, bueno, tierra, muéstrame, muéstrame. Y ese llamado a la vida es como, ¿sabes qué? Salte de esa situación, mírala mírala como si no fueras tú, ríete y vas a tener, y ese es esa es una forma del llamado a la vida, ¿sí? Como si lo dejas de tomar personal o si no lo tomas desde el ego y te miras la situación como si fueras un espectador más, pues te vas a poder reír muchísimo de esa situación, de tus reacciones, de la reacción de la otra persona y vas a poder hacer una lectura diferente. Hoy, por supuesto, todavía estoy de mal genio,
pero me estoy Adiós riendo, pasado, no me era estoy futuro. riendo de la situación. El Sí, regalo de verlo, eso es lo que le iba a decir. O la sea, Tal mirada cual. ahí, ¿no? No Eso sentirlo, es más. exacto, ajá. No envenenarme, sino no, morirme de la risa y aún así disfrutar. Disfruté mi tarde de ayer, disfruté mi día de hoy y mañana seguramente disfrutaré también. sí, Tati, y lo que dice Janet, exactamente estaba recibiendo yo, y era la diferencia de cualquier otro momento hacia atrás en tu vida en que hubieras pasado algo como eso, que tanto te hubiera afectado, cómo te hubiera golpeado, cómo hubiera parado tu vida. Porque eso que tú dices, yo igual la pasé bien por la tarde, la he pasado bien hoy, no sé qué tal. Eso no pasa en la realidad humana. Tú paras tu vida y te jodes, te enfermas, peleas más, peleas con el resto del mundo. O sea, y la pelea, o sea, solamente el hecho de pelear ya aprendió. Ahí es, porque tú te enganchas y pierdes. Lo hablábamos ayer las dos. Tú enganchas y pierdes. Así tú tengas la razón. Y tener la Sí. razón es una cosa de ley. Es Ujú. energéticamente el daño que te hace. Pero hoy Ya. decir, puta, mire, aquí me saltó algo. O sea, aquí hay algo en mí que me lleva a esta situación. Eso es ya, el Sí, 90% del trabajo. Ahora hay que sí. decirle adiós pasado a la futuro. Adiós pasado a la Exactamente. futuro. Adiós pasado. Repítelo sin cansar. Adiós pasado a la futuro. Adiós pasado a la futuro. Y No eso es te va mi a mantra, absolver. Te de la oportunidad mi de mantra, destapar tus bollos y limpiarlos. Es un tal regalo. cual. Mantra. Ahí hay una energía muy bella que la Tierra nos va llevando de la mano. A mí, digamos que ese espacio energético se abrió en mí hace realmente muy poco, yo creo que hace como un año, y es pasar del cuerpo reactivo al cuerpo creativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la energía de la Tierra, ella como que nos pone un teflón. O sea, no es que las situaciones no pasen, sino que la situación pasa y uno es como, no reaccionas. Eso es Ya. muy Y bueno. eso, como que comienza uno como, pero si esto a mí me molestaba un montón, ya ¿por qué no me pasa nada? Y eso es una energía que va mutando. La Tierra nos va pasando del cuerpo reactivo a ese fogonazo que nos da y que también lo podemos recibir y transitar. Y lo que hizo Tati, ok, sí, aún continúo, se lo permite, pero no se le convierte en su vida, ni el 99% de su vida de hoy. Y muy segura de mañana tampoco. Pero eso es una transición que la Tierra nos va llevando. Es muy, muy bello hacer ese cambio del cuerpo reactivo al cuerpo creativo, porque como no te paras y no te enganchas con la situación, pues ¿qué haces? Pues continúas con tu vida. Te tomas el café, te sientas, escribes, haces, sacas el documento, lo que sea. Y es muy, muy bello. Es muy bello eso. Es Vas a una ver que la energía. Y próxima ella vez nos... que eso te lleve a ese espacio, va a ser completamente distinto. Porque no quiere decir Ah, que uno sí. no busca nada, porque ahí está todo el tema de la manipulación. Si tú requieres hacerlo, pues lo haces, porque se amerita. Y lo otro que yo recibía en este momento, me imagino que es para allá, o para Sandra, es que a veces también la tierra necesita que nosotros salgamos de esta idea de que tenemos que ser buenos y por eso nos Es, callamos. no es fácil. Nos lleva a ese espacio de venga, póngase los pantalones y diga no, cuando no es común que uno lo haga. ¿Ok? Ese no es mi caso, yo normalmente siempre digo lo que pienso, ¿sí? Pero hay personas que, muchas, que les hacen pensar que uno siempre tiene que ser amable, que tiene que ser la buena persona, que no puede salirse de casillas, no sé qué. La tierra lo mueve a ese lugar, que tú necesitas ser mucho más agresiva con la vida. Y eso parte es aprender a decir no, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y muy seguramente esa situación te pasó, es el profundo regalo para que tú explores los múltiples regalos que va a traer para ti, aunque no haya sido muy cómodo. Pero de la incomodidad siempre nace cosas increíbles.
Yo creería que ya nos podemos desconectar porque ya vamos a tener que empezar nuestra... Nuestro otro, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias Nos vemos la próxima semana el por jueves. eso. Un abrazo. Ujú.